vivimos en un Estado constitucional de derechos. Y el Estado constitucional de derechos no puede ser un Estado que solamente se mantenga en la Constitución como una norma meramente escrita. Un Estado constitucional de derechos y de justicia se construye en las prácticas. Y nosotros lo que estamos viendo es un deterioro en esas prácticas. No queremos un país de violencia. La cultura ecuatoriana ha sido una cultura de paz. Y eso es lo que queremos hacer, el llamado el día de hoy. La Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, ha venido a estar presente, y no está presente solo con la Defensora del Pueblo en general, está presente con las delegadas y los delegados de provincias, en especial de las provincias que tienen la mayor afluencia de personas venezolanas. Estamos aquí y estamos prestos a poder también contestar las preguntas que ustedes nos hagan desde el territorio, desde donde se palpa efectivamente las circunstancias y las condiciones que se están viviendo en este momento. Como Defensoría del Pueblo, en primer lugar queremos manifestar nuestro dolor, nuestra indignación y nuestro rechazo a los actos de violencia contra las mujeres ecuatorianas, así como también los hechos de violencia que se han generado contra la población venezolana. Nos preocupa, nos alarma el crecimiento del incremento de la violencia contra las mujeres y sobre todo la extrema crueldad que se viene manifestando. Las mujeres en plural que habitan en este país están en situación de riesgo. Tenemos una situación de riesgo latente y esto obedece a la ausencia de una política estatal efectiva para cumplir con el mandato constitucional de erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello, consideramos que esta violencia no solamente refleja delitos. Esta violencia es una violación de derechos humanos por omisión del Estado y es además una manifestación simbólica de agresión a la dignidad colectiva de nuestro pueblo. Además, es un problema social estructural grave que exige respuestas de carácter integral a través de políticas de prevención, de protección, de lucha contra la impunidad y de reparación integral, las cuales deben estar no solamente mencionadas como buenos propósitos, tienen que materializarse con presupuestos efectivos. Solo así se podrá construir un futuro de hombres y mujeres en el que puedan ejercer libremente su derecho a la vida, su derecho a la seguridad y garantizar así la dignidad. En este marco, lamentamos la asociación que el gobierno ha hecho entre feminicidio y nacionalidad del autor. Las medidas anunciadas exacerbaron los ánimos y devinieron en hechos de violencia y xenofobia. Así, en Ibarra, vivimos con estupor cómo se ejecutaron actos de violencia que el Estado no pudo controlar. Hubo ira, hubo persecución, hubo despojo, hubo destrucción, hubo miedo y hubo expulsión de personas. Y con ello, la dignidad no solo de las víctimas, sino de los propios agresores se vio pisoteada. Estos repudiables hechos se unen a la afluencia de mensajes de discriminación, xenofobia y odio que circulan en las redes sociales, a las preocupantes comunicaciones de amenaza que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos que brindan atención a la población venezolana, y a las agresiones de personas ecuatorianas que se han empezado a registrar en Venezuela, situaciones todas ellas que son sumamente preocupantes y que ameritan una intervención estatal. Lamentamos que todos estos hechos se produzcan luego de comunicados emitidos por los gobernantes de Ecuador y de Venezuela. En este sentido, la Defensoría del Pueblo recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos. Frente a esta preocupante situación, es urgente, es imperativo recuperar el sentido de humanidad y solidaridad. Y por eso hacemos un llamado a toda la sociedad ecuatoriana a rechazar toda forma de violencia, de exclusión, de exacerbación del prejuicio y propagación del miedo. Consideramos que se están dando pasos positivos y que nos animan y que nos devuelven la esperanza.
En estos días hemos visto con satisfacción esta reacción masiva de repudio que se viene registrando en el país, con marchas por la no violencia contra la mujer y contra la xenofobia. Los pronunciamientos de personas y de instituciones que se han dado en favor de la paz y las expresiones concretas de solidaridad, como la registrada en la propia Ibarra, con actos de restitución a las víctimas por los daños causados. Esa es la verdadera práctica de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, esa práctica de solidaridad, de apoyo, de ayuda y de personarse y estar con las personas desvalidas. En cuanto a la decisión del gobierno ecuatoriano de exigir el requisito del pasado judicial para el ingreso de personas venezolanas, la Defensoría del Pueblo del Ecuador considera que este requisito podría agravar la crisis migratoria, pues ante la dificultad para acceder a este documento, que es real y que incluso la ha reconocido el propio gobierno cuando dice que no ha podido conseguir que le den esta información y ahora la endosa que la consigan las personas, se fomentará la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Por ello, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, previo a adoptar esta medida que ya ha sido anunciada, pero que todavía no está publicada y no está vigente, revise lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad y pasado judicial. Que revise la sentencia de la Corte Constitucional número 035-2017, que declaró la inconstitucionalidad del pasado judicial para la población colombiana. Esta sentencia se emitió frente a decretos ejecutivos que fueron expedidos en el anterior gobierno. La recomendación que recibió el Ecuador del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias en 2010, en la que reiteró la necesidad de que no exista en el país una limitación como el pasado judicial para el ingreso de personas no nacionales y en concreto las personas colombianas en ese momento. Y la resolución 218 sobre migración forzada de personas venezolanas que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se une a los estándares interamericanos y universales en materia de protección de los derechos de los migrantes. La respuesta a la necesidad de medidas de control migratorio para el ingreso, el gobierno las tiene en su mano y están en el Plan Integral para la Atención del Flujo Migratorio Venezolano que elaboró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en acatamiento a la sentencia de medidas cautelares emitida en agosto de 2018. La sentencia de medidas cautelares no solo que suspendió la aplicación de la exigencia de pasaporte, sino que le dijo al gobierno, usted establezca un plan integral, un plan que contemple todas las etapas del proceso migratorio y establezca en cada una de ellas las acciones que va a hacer para que exista efectivamente este tratamiento integral. En dicho plan se contempla que el Estado va a adoptar medidas de control migratorio, pero que éstas van a seguir los principios de protección y respeto de los derechos humanos. Esto significa que no pueden generar discriminación, no pueden criminalizar la migración, deben respetar los derechos de asilo y de refugio y deben brindar atención a los grupos de atención prioritaria. Esto es fundamental entre los estándares, tanto nacionales como internacionales de protección. En el marco de todas estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo se ratifica en los exhortos que ya ha venido haciendo en los pronunciamientos que tuvo sobre el caso de Marta, sobre el caso de Diana. En este comunicado último que hicimos este domingo, justamente al enterarnos de este hecho tan cruel y además las medidas, pero además ahora agregamos otros exhortos adicionales. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana le pedimos activar los mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela frente a los hechos de violencia y de xenofobia que se empiezan a registrar.
Al Ministerio del Interior a garantizar la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, en particular de las mujeres y las personas en movilidad humana que están siendo objeto de amenazas y enfrentan situación de riesgo por su trabajo. Es inconcebible que a través de panfletos se haya incluso declarado que son objetivos militares. Esto no puede pasar en el Ecuador. Al Ministerio de Educación, asegurar el retorno a las aulas de niños, niñas y adolescentes venezolanos, a disponer a los colegios y escuelas para que controlen posibles reacciones en su contra y promover acciones de promoción de la convivencia, la solidaridad y de una ética que se base en la preservación de la existencia humana. A los gobiernos locales, a impulsar que se fortalezcan procesos de convivencia, que se fomenten espacios para el tratamiento de los problemas de relación que puedan existir entre personas ecuatorianas y venezolanas y que promuevan la resolución oportuna y pacífica de los conflictos. Estos son nuestros exhortos a las autoridades y junto a ello la Defensoría del Pueblo del Ecuador ratifica el cumplimiento de sus competencias constitucionales y de las que se derivan también de los principios de París. Vamos a estar presentes con nuestras oficinas, brindando la atención a la población ecuatoriana, a la población venezolana, a todos los habitantes del Ecuador, como nos lo manda la Constitución. Vamos a hacer vigilancia del debido proceso en los casos de femicidios y de toda forma de violencia contra las mujeres en el que se ejerce en el Ecuador. Vamos y estamos ahí para poder asesorar al Estado en el cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales de protección de derechos humanos y que consideramos que es efectivamente ese es el marco que nos ordena la Constitución para ser fieles a la construcción y a la consolidación del Estado de Derecho. Vamos como Defensoría a proponer a los gobiernos locales nuestro apoyo para hacer procesos y talleres de convivencia social. Lo que ha pasado pone en evidencia que hay debilidades en las políticas locales y en las políticas nacionales para garantizar la convivencia. La Defensoría del Pueblo cree en los derechos humanos, trabaja por los derechos humanos y los derechos humanos propugnan efectivamente que tenemos que trabajar por una cultura de paz. Los derechos humanos son de todos. Los derechos humanos son de cada una de las personas. Los derechos humanos se fundamentan efectivamente en la creencia de que los seres humanos tenemos dignidad. Y por eso, esta es nuestra invitación a todos, a las instituciones del Estado, a la sociedad civil, a la cooperación, a los medios de comunicación, a la academia, para que todos hagamos una gran minga por la paz. Necesitamos restablecer en Ecuador esa noción básica de que no podemos y de que debemos rechazar todas las violencias, incluidas la violencia contra las mujeres y la violencia contra personas no nacionales. Apelamos a que esta invitación sea acogida por cada uno de ustedes y queremos arrimar el hombro. Todos y todas debemos unirnos por ello. Muchas gracias.